Vamos a retomar el trabajo práctico de herramientas de la física. Necesitamos esas herramientas para poder entender y trabajar en conceptos propios de la materia. Entonces, yendo al ejercicio número 1, que era de notación científica, hay que recordar que la notación científica sirve para expresar valores muy grandes o muy pequeños, o sea, casi cero, que son difíciles de entender a golpe de vista, de incluso nombrarlos. Entonces, se pueden expresar, digamos, como una igualdad a un número comprendido entre 1 y 10, o sea, menor a 10, multiplicado por una potencia de 10. Entonces, para eso vamos a hacer el inciso B. Si nos fijamos en el inciso B, tenemos un número muy pequeño, muy parecido a 0, en metros, ¿no? Entonces, para expresar la notación científica hay que correr la coma hasta que nos quede un número entre 1 y menor a 10. En este caso, 4,07 por 10, que es la potencia, multiplicado a la cantidad de lugares que tuvimos que correr, multiplicado no, en realidad elevado, ¿no? A la cantidad de lugares que hubo que correr la coma. En este caso, 25 lugares. Y como es un número entre 0 y 1, entonces el signo que acompaña a ese exponente es negativo. Por lo tanto, este valor expresado así o expresado con esta cantidad de ceros es exactamente lo mismo. Es una igualdad. El de arriba se hace exactamente igual, solamente que tendríamos que contar desde acá hasta el número 9,45, la cantidad de lugares, y se expresaría como 9,45 por 10 elevado a la cantidad de lugares que corrimos la coma, ¿no? Pero repito que sigue siendo una igualdad, ¿sí? Tan válida como el número, digamos, original. En el ejercicio número 2, lo que había que hacer es básicamente expresar estas cantidades, que son cantidades que están entre 0 y 1, ¿sí? En expresarlas de manera que queden valores mayores a 1 en el orden de las unidades, decenas y centenas, como se hace en la práctica, ¿no? Entonces, si tenemos medio gramo, 0,5 gramos, en general uno habla de 500 miligramos, ¿sí? El número era fijo, lo que uno tenía que agregar solamente era la unidad, ¿sí? Lo que yo acá estoy señalando con otro color, ¿sí? Eso es lo que proponía el trabajo práctico. Acá lo mismo, lo voy a explicar porque puede ser un poquito más complicado que el anterior. Entonces acá son 0,00006 kilómetros. Entonces, lo que hay que hacer, ¿sí?, es pasar primero a metros, es ir a una unidad más chica. Para eso hay que correr 3 lugares la coma o multiplicar por 1000. Entonces, al correr 3 lugares la coma, sigue quedando 0,06 metros. Pero yo acá tenía un 6, o sea, tengo que llegar a 6. ¿Cómo llego a 6? Y, digamos, yendo a una unidad aún más chica, una unidad más chica que el metro, es el centímetro. Y sí, si corremos 2 lugares la coma, o si multiplicamos por 100, esos 0,06 metros que teníamos, vamos a obtener exactamente 6. ¿6 qué? 6 centímetros, ¿sí? Y debajo, lo mismo, pero bueno, en este caso es un número menor al segundo, entonces pensar en una fracción de segundo, uno piensa en décimas, centésimas y milésimas, pero en este caso, en particular, como teníamos el 20, si lo multiplicamos a este número por 1000, o sea, si lo pasamos a las milésimas, digamos que da 20, ¿no? Es decir, el número de alguna manera ya fijaba la unidad. En este caso, en realidad en el ejercicio número 3, había que pasar a hacer una conversión de unidades, ¿sí? Tomé la del inciso B, 120 metros por minutos a kilómetros por hora. Entonces, esta es una unidad de rapidez, porque recordemos que es unidad de longitud dividido tiempo, ¿no? Como los kilómetros por hora. Entonces, acá, esta cantidad lo que está diciendo es que el cuerpo que lleva esa rapidez recorre 120 metros en un minuto. Y que, bueno, hagamos, digamos, la equivalencia a kilómetros por hora.
¿Cómo se hace eso? Bueno, es una conversión de unidades. En realidad, como arriba hay metros y necesitamos kilómetros, tenemos que multiplicar por un factor que elimine metros y haga que aparezcan los kilómetros como numerador. Por eso los metros se cancelan porque quedan cruzados. Y bueno, necesitamos también que los minutos terminen siendo horas. Para eso se agrega un tercer factor donde los minutos queden cruzados para que se puedan simplificar, la hora queda debajo y bueno, el cálculo que hay que hacer es el producto de los numeradores dividido el producto de los denominadores. 120 por 1 es 120 por 60 dividido 1 por 1000 por 1 que sigue siendo 1000. Entonces ese cálculo da 7,2 kilómetros por hora. Entonces 120 metros por minutos es equivalente a 7,2 kilómetros por hora. De la misma manera se hace el inciso A, tendría que darles 50 metros por segundos. En el ejercicio 4 apunta que identifiquemos cantidades, ¿sí?, que llevan a una unidad, por supuesto, a la magnitud correspondiente. Entonces, ahí hemos aclarado que cuando uno tiene una unidad de longitud, y esa unidad de longitud está elevada al cuadrado, hay que asociar a área. Cuando está elevado al cubo, hay que asociar a, en este caso sería volumen, ¿sí? Y bueno, cuando la unidad de longitud está sola, o sola es una manera de decir porque está elevado a la 1, este kilómetro está elevado a la 1, solo que el 1 no se omite, no se escribe. Bueno, en realidad esta es una unidad de longitud. Entonces, tenemos 600 metros cuadrados que hay que asociarlos a área, 8 kilómetros que hay que asociarlos a longitud, 354 centímetros cúbicos que hay que asociarlos a volumen, ¿sí?, los 50 gramos a masa, los 50 litros a capacidad y, bueno, los 4 minutos, por supuesto, a tiempo, ¿no? Para seguir avanzando en la materia, tienen que tener copiada en la carpeta esta carilla que yo les había dejado en formato digital. Entonces, vamos a continuar con el concepto de magnitudes escalares y vectoriales. Yo lo que representé acá es una imagen aérea, digamos, pensada desde arriba, de una zona de General Pico. Ubiqué los ejes cartesianos en la municipalidad de la ciudad. Esta sería la Plaza San Martín, la Avenida San Martín, la calle 9. Por supuesto que la imagen del plano de Pico está rotada porque está en sintonía con los ejes cartesianos, ¿no? En realidad, que a su vez los ejes cartesianos, quiero decir, indican de alguna manera los puntos cardinales para nosotros, ¿no? Aparte de ubicar el origen. Entonces, bueno, habría que tener en cuenta lo siguiente. Acá yo describo la trayectoria de una persona que camina desde la clínica regional hasta el café que hay en otra esquina. Debajo, digamos, otra trayectoria en color amarillo que podría haber hecho otra persona, ¿sí?, yendo desde este mismo lugar, desde la clínica hasta el café. Entonces, uno, en estos casos, para estas dos trayectorias, habla de distancia, ¿sí? Entonces, la distancia es un ejemplo de magnitud escalar. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que esta persona recorrió una distancia de aproximadamente 200 metros y que esta persona recorrió una distancia un poco menor seguramente a 200 metros, pero también mayor a 100. Entonces, en definitiva, son dos trayectorias distintas cuyo perímetro o longitud son distintos, o sea, son distintas distancias recorridas. Cuando hablamos de distancia, no necesitamos más que un número y la unidad, ¿sí?, que acompaña ese número para describir esa magnitud. Entonces, que quede claro, la distancia es una magnitud escalar. Solamente se necesita un número y una unidad para poder describirla. En cambio, vamos a hablar ahora de la posición. La posición, ¿sí?,
que tiene una persona que está parada en la esquina de la clínica respecto de una persona que está parada, digamos, en la municipalidad, donde está el origen de coordenadas, es en realidad, digamos, hay que pensarlo como un vector. Como un vector es una flecha. ¿Por qué como un vector? Si la persona que está en la municipalidad quiere ir al encuentro de la persona que está en la clínica, digamos que necesita, ¿sí?, seguir esta dirección, la que tiene la flecha, digamos, con este sentido, o sea, hacia, hacia aquí, no hacia abajo, ¿sí? Y además recorrer una cierta distancia, o sea, cuando uno habla de ubicación, tiene que hablar de tres características. Dijimos de dirección, la dirección podría ser horizontal, vertical o como en este caso oblicua. Tenemos que hablar de sentido, en este caso es hacia allá, ¿sí? Y tenemos que hablar de valor, de magnitud, en este caso obviamente sería la cantidad en metros, pero por eso lo tenemos que representar con un vector. Estoy hablando de la posición, ¿sí? Esta sería la posición inicial de la persona respecto del observador, que sería la persona que está que está ubicada en la municipalidad. Ahora bien, la persona que caminó de la clínica regional hacia el café, independientemente de la trayectoria que haya elegido para llegar a ese lugar, bueno, va a tener una posición final distinta a la inicial, por supuesto. Por eso los subíndices, ¿no? R0 hace referencia a inicial, RF hace referencia a posición final. La posición final es distinta a la posición inicial, entonces decimos que la persona se movió porque el vector posición, o sea, este vector posición, es distinto, cambió, hubo un cambio, ¿sí? Ese cambio obviamente está observado respecto del sistema de referencia que nosotros elegimos, que son estos ejes cartesianos con el origen de coordenadas sobre la municipalidad, ¿no? Entonces, bien, una vez definida la posición final e inicial, eh, vemos que hay un vector en verde que une esos dos puntos, ¿sí? Y que no es otra cosa que lo que se llama desplazamiento. El desplazamiento es la diferencia entre la posición final e inicial y es una magnitud vectorial porque tiene dirección, sentido y valor, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. El desplazamiento no es lo mismo que la distancia, ¿sí? Vemos que la distancia es el perímetro de las trayectorias, ¿sí? No necesariamente son líneas rectas, pueden ser curvas rectas o en este caso dos segmentos, ¿no? El desplazamiento hay que asociarlo, digamos, a la mínima distancia, pero a su vez a una dirección y sentido. Esos conceptos, ¿sí?, aparecen debajo en esta hoja y ustedes tienen que pasar a la carpeta luego de lo anterior. Cinemática tiene que ver con el estudio del movimiento de los cuerpos, sin importar las causas que producen esos movimientos. Simplemente vamos a estudiar el movimiento que tienen. Aquí abajo habla del sistema de referencia. En esta imagen el sistema de referencia son los ejes cartesianos, ¿sí? El desplazamiento es lo que acabamos de decir. Por definición es la diferencia, o sea, la resta entre la posición final e inicial. Y diferencia se indica con el símbolo delta, por eso delta R. Delta R es la manera de decir desplazamiento o variación de posición, por decirlo de otra manera, pero en definitiva es lo mismo. Bueno, acá hace referencia, define la diferencia o hace distinción, mejor dicho, entre trayectoria y distancia. La trayectoria, como dije, pueden ser dos segmentos, como pasa acá, o una curva, ¿sí? Es el caminito que sigue la persona para llegar de un lugar a otro. Entonces, bueno, la trayectoria es eso, ¿no? El tipo de camino. Podría ser, como dije, dos segmentos, una curva, una trayectoria cerrada. Y la distancia es la longitud de esa trayectoria, o sea, el perímetro que tiene la trayectoria que describe la persona. También aclara que, bueno, que el desplazamiento es una magnitud vectorial, es el vector que está en verde. Fíjense que pensar en vector es pensar en una flecha. Y por último, bueno, yo agregué el concepto de rapidez promedio, que aún no lo vamos a utilizar, pero que vamos en camino hacia eso, que se define como el cociente, o sea, la división entre la distancia que recorre un cuerpo y el tiempo que demora en recorrer esa distancia.
Bueno, lo que uno tiene que hacer acá, la idea es que se queden con esto, ¿no? Con estas definiciones, estos conceptos, y sepan y piensen siempre a la hora de trabajar con una magnitud, de hacer la distinción de magnitud escalar y vectorial. Hay que saber que, por ejemplo, el tiempo es una magnitud escalar, porque con el número y la unidad queda totalmente definida. Pero, por ejemplo, como dijimos recién, la posición, el desplazamiento, ya vamos a ver más adelante, la velocidad, la fuerza, también son magnitudes vectoriales, porque tienen dirección, sentido y valor. Entonces, es lo que hay que hacer en esta semana.